En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 1, la palabra del Señor dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solamente con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hemos estado estos domingos escudriñando esta verdad que la palabra del Señor nos presenta. Dice la Escritura que nos presentemos delante de Dios irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y hemos aprendido de que nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y hemos aprendido de que ciertamente hemos pasado un tiempo dentro de esa naturaleza humana caída. Hemos pasado un tiempo difícil en el que la muerte del ser humano lo afectó en espíritu, alma y cuerpo. Cuando venimos al Señor Jesús, habíamos hecho una
dramatización anteriormente, el anterior domingo, y mostramos de que en esa condición el ser humano de espíritu, alma y cuerpo se encuentra en una lucha intensa. Y cuando nosotros venimos al Señor, viene también una bendición poderosa. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que entramos en un escenario de libertad en nuestra vida. Si bien nuestro cuerpo todavía no es glorificado, pero dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo experimenta un momento, dice la palabra del Señor, nuevo en su esencia, y es que la carne, la concupiscencia, si bien no desaparece, dice la palabra del Señor, se encuentra muerta. Por eso dice, haced pues morir en vosotros los deseos de la carne. Y es importante entender que esa muerte de la carne no significa que la carne desaparece lamentablemente, sino que queda inactiva hasta el momento en el que usted le dé de comer. Y entonces, como dice la palabra del Señor, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne va a segar corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu, vida eterna. De tal manera que en ese nuevo escenario, como creyentes, habiendo nacido de nuevo, dice la palabra del Señor, experimentamos una libertad en nuestra alma también. Ese cautiverio en el que nos encontrábamos no nos permitía experimentar el amor de Dios. Eso es importante de entender. La muerte del alma significó su imposibilidad de poder experimentar el amor ágape. Una persona que no conoce al Señor puede experimentar el amor fileo, el amor eros, el amor estorge. Hemos enseñado de que el amor fileo es el amor de familia. Alguien que no conoce al Señor puede amar como padre, como hermano, como amigo, hermano. Puede amar con el amor estorge, que es el amor de amigos, de amistad. Puede amar con el amor eros, que es el amor de pareja. Pero no puede amar con el amor ágape. Es imposible. ¿Por qué? Porque su alma se encuentra en una muerte. Esa es su condición de muerte. No puede experimentar el amor ágape. De tal manera que no tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fundada en el amor, que son las expresiones del amor ágape, preciosas, que el Señor ha dejado para sus hijos, experimentarlas, vivirlas. Dice, sin ninguna restricción. Quiere decir, podemos vivir abundantemente en gozo. Ahora permítame decirle, mi amado hermano, de que el alma del ser humano, el alma del creyente, todavía mientras estamos caminando en esta tierra, vamos a experimentar emociones que son difíciles de administrar, permítame decir así. Y una de ellas es esta que el apóstol Pablo está explicando aquí en su carta de manera muy interesante, y permítame ahora un poquito contextualizar. Dice el apóstol Pablo que les escribe a los corintios. En esta segunda carta les menciona que les había escrito una carta anterior. No es primera de Corintios, dicen los teólogos. No tenemos la carta, no la tenemos a mano, pero revela y les dice: cuando les escribí la anterior carta, contristé vuestros corazones. Y aquí hace la palabra del Señor una revelación con respecto a una de las emociones más difíciles de administrar. Le llaman los pilares de las emociones del alma humana.
Entre ellas está, por ejemplo, el miedo, está la ira, está la tristeza, y es hoy día que vamos a detenernos, como la palabra del Señor aquí nos presenta, entender lo que es esta emoción que experimenta el ser humano, que es conocida como tristeza. Y permítame decir, uno de los problemas más terribles que enfrenta el ser humano, como nunca antes en la historia de la humanidad. Leí un artículo hace poco y mencionaba un artículo de medicina y expresaba de que son millones de unidades de medicamentos que se están, como estos estudios se hacen en Estados Unidos, son millones. Mencionaban de que de ansiolíticos tenían más de 100 millones de unidades vendidas. Estamos hablando en un año solamente de una de las líneas. ¿Qué significa eso, mi amado hermano? La tristeza que les mencionaba es una emoción que el Señor ha permitido que experimente el ser humano cuando no se experimenta de manera correcta. Es extremadamente destructiva. Permítame leerlo de nuevo y ahora lo vamos a, con ese preámbulo, vamos a concentrarnos en que mañana vamos a aprender qué dice el Señor con respecto a la tristeza. Yo quisiera que usted pudiese poner atención en esta segunda lectura y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Yo les contextualizaba y les decía, él escribe una carta y dice: yo les escribí y he producido tristeza en vuestros corazones. Y cuando le escribí, al principio dice: hoy no me arrepiento. En su momento lo lamenté. Lamenté haberles escrito la carta porque les causé tristeza por un corto tiempo. Pero el apóstol Pablo dice: pero hoy me gozo porque esa tristeza resultó para salvación, para arrepentimiento. De tal manera que él dice: yo les puedo hablar ahora con franqueza, porque ustedes saben cuál es la intención de mi corazón. Entre el apóstol Pablo y la iglesia de Corintios, él estaba escribiendo, había una intimidad muy especial. La carta es una carta muy íntima, por eso les dice: les voy a hablar con franqueza. En el original tiene un sentido de voy a hablarles confidencialmente, quiere decir, va a ser algo muy entre nosotros, es una charla muy íntima. Quiere decir, voy a abrir mi corazón. Leámoslo nuevamente y vamos a ver cómo el apóstol Pablo revela. Nosotros tal vez teníamos la percepción de que el apóstol Pablo no se entristecía, que el apóstol Pablo no tenía temores, pero dice, cuando llegué a Macedonia realmente experimentamos tanta tribulación. Conflictos de afuera y conflictos de adentro. Y hoy día vamos a escudriñar cómo es que nosotros como creyentes, el apóstol Pablo como apóstol vivió estos conflictos de afuera y de adentro y tuvo que enfrentar la tristeza, que es uno de los escenarios que va a demandar mayor madurez en nuestra vida. Quiere decir, voy a necesitar ser muy maduro, tener mucha sabiduría para poder administrar correctamente esta emoción en mi vida, la tristeza. ¿Y por qué les digo que es altamente destructiva? Porque si es que yo no la administro bien, puede convertirse en una arma en manos del enemigo que puede destruir mi vida. Leámoslo nuevamente. Dice así, el apóstol Pablo le explica, la menciona y dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y vivir, y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Él empieza a hablar de un tema muy íntimo y dice:
mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Tribulación, en el original y en el español, quiere decir un problema muy grande, intenso. Un conjunto de problemas hacen una tribulación. No es un problemita, no es una preocupación, no, es una tribulación. Quiere decir, es alcanzar los umbrales del límite de problemas que yo podría administrar. Por eso cuando ya utiliza la palabra estoy atribulado, quiere decir estoy a full de problema, mi capacidad máxima de producción o de respuesta está al límite. Eso es tribulación. Entonces él dice, empieza a hablar de las tribulaciones, dice sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Qué es importante entender, mi amado hermano? Ese vínculo, esa relación estrecha que hay en nuestra naturaleza, que es espíritu, alma y cuerpo. Él dice, ningún reposo hubo en nuestro cuerpo. Está diciendo, nuestro cuerpo no reposó por estas tribulaciones, esta angustia en nuestro corazón, los problemas, el estrés que estuvimos viviendo por los conflictos de afuera, los temores de adentro. Mire, sigamos leyendo, dice así, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Quiere decir, nos inundaron los problemas. Y él dice, y no fueron problemas solamente de un tipo de escenario, sino dice, de fuera, conflictos. A ver, yo sé que me están entendiendo bien y es algo muy vívido para todos nosotros. Dice, de afuera, conflictos. Quiere decir, en mi escenario, en mi entorno, en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, en la familia. Quiere decir, de afuera, de mi interior. Escenarios de afuera, dice que habían conflictos, habían problemas, habían situaciones difíciles. Y luego dice, él revela algo muy importante que nosotros lo podemos entender, porque a veces uno piensa, no, era el apóstol Pablo, no se preocupaba, no tenía conflictos, no tenía tribulaciones, no tenía temores. Él dice, de afuera conflictos y de dentro temores. Él tuvo que enfrentar también los temores, como dice aquí la palabra del Señor. Estos conflictos que se habían generado, no fue que estaba él de manera automática, entró en gozo. Él dice, yo de medio de las tribulaciones me gocé. Él aprendió a gozarse, pero es algo que vamos a discutir en un momento. La actitud que yo pueda tener enfrente de los problemas, de las tribulaciones, van a marcar la diferencia en mi vida, en este concepto de tristeza, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estos conflictos, ya sea de afuera o ya sea de adentro, dice, conflictos de afuera, temores de adentro, van a afectarnos emocionalmente, dice la palabra de Dios. Van a afectarnos emocionalmente. Y aquí el apóstol Pablo menciona una emoción muy importante a tenerla en nuestro voy a decir así, estar conscientes de esta emoción, entenderla, poder tener toda la luz para poderla enfrentar en su momento. Dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, quiere decir los entristecí, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, y puede subrayar el verso 10, aquí el apóstol Pablo nos va a explicar algo importante.
Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, quiere decir, de esta tristeza no hay que arrepentirse, dice, no hay que apenarse, no hay que lamentar de experimentar la tristeza que es para arrepentimiento. Ahora dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Molto bene, mi amado hermano, que es importante entender. De manera didáctica, vamos a separar en dos, ¿está bien? Para poder entender la tristeza, debemos tener conciencia de que la tristeza es una emoción que Dios la permite en nosotros. Porque la tristeza se convierte en un escenario de alarma en nuestra vida. Cuando hay tristeza en nuestra vida, es muy similar a lo que acontece con el con el dolor en el cuerpo. Voy a tratar de explicarlo. Y me van a perdonar los médicos en todos los errores técnicos y léxicos y sintácticos y semánticos que yo cometa. Por favor, a la salida me corrige. Mire, mi amado hermano, cuando a usted le duele algo, si usted tiene dolor de algo, no es por deporte. Es que su cuerpo le está informando de que hay un problema. El dolor es un sistema de alarma de nuestro cuerpo. De tal manera que el cuerpo, cuando te duele algo, te está avisando. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Me está doliendo por aquí. ¿Dónde? Lado derecho. ¿Qué tanto? Sí, estómago bien medio abajo. Ay, tiene cara de apéndice. Ese dolor. Pero si no te doliera, se convertiría en peritonitis. ¿Estamos bien, doctor? Eso, ¿eh? Vamos yendo, ¿eh? Y los doctores, otros me dicen, más o menos. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Ese escenario, esa condición que estamos mencionando del cuerpo humano, de lo tangible, de lo que vemos, este cuerpo que podemos tocar y ver, nos avisa. Ese dolor nos está diciendo, hay un problema. La tristeza es muy similar en el espíritu con respecto a esa alarma. Voy a decirlo de nuevo. Lo que es el dolor al cuerpo es la tristeza al espíritu. De tal manera, el espíritu te está avisando, te está diciendo, hay un problema espiritual que va a afectar a tu alma con toda seguridad. Tú vas a experimentar ahora esa emoción, ese escenario. Me siento triste, estoy triste. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Hemos pasado tribulaciones tremendas, conflictos de afuera, temores de adentro, y eso produce tristeza. Y dice, lamenté mucho haberles escrito una carta. Voy a decir así, todo indica que era una carta de exhortación. Estaba corrigiendo el apóstol Pablo un problema. Habla de un agresor y de un agredido. Y él dice, cuando escribí, me pesó en ese momento porque sabía que yo los iba a entristecer. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Aquí vemos nosotros una actitud correcta de una verdadera amistad, de una verdadera actitud de un siervo de Dios, de un buen amigo que es capaz de decirte la verdad, aunque duela, mi amado hermano, aunque te vaya a hacer entristecer. Porque cuando uno quiere a alguien, a veces dice uno, mejor no le digamos. No me animo yo a decir, decirle, yo tampoco le digo, ninguno lo decía, ni nadie le decía. ¿No? ¿Para qué? No quiero entristecer, esto va a estar de terror. No, mi amado hermano, la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice, yo les escribí la carta. Él les dijo la verdad y ellos la recibieron, y cuando la recibieron se entristecieron, y él dice, me pesó haberlos entristecido, pero luego me gocé porque esa tristeza tomó la ruta correcta. Y aquí quiero poder hilvanar como lo que nos está explicando el apóstol Pablo. Fíjese, en el verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Le decía yo, el dolor al cuerpo, como lo es la tristeza en el espíritu. Ahora,
leamos un poquito más para que vean cuáles son esas promesas. Capítulo 6, verso 14 dice así la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La palabra del Señor está hablando de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces dice: limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿qué es importante entender aquí? La palabra del Señor dice muy bien: hay dos tipos de tristeza. Una tristeza que es según Dios y otra tristeza que es según el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hay tristezas que vienen y su origen es la carne. Quiere decir, son un deseo de la carne, son producidas por un deseo de la carne, por un escenario en la carne, por un pecado en la carne. Hay otros que son los deseos de los ojos, otros por la vanagloria de la vida. Voy a decírselo de esta manera: todos esos escenarios producen tristeza, llevan a la tristeza, pero esa tristeza no conduce al arrepentimiento, sino dice a la muerte. Pero dice la palabra del Señor: me glorío de que ustedes hayan tenido esa tristeza en su corazón, porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Cuando viene según Dios, esa tristeza se transforma, dice, en arrepentimiento. Voy a decirlo de nuevo: esa alarma, mi amado hermano, cuando usted está viviendo un escenario en su vida que le produce tristeza, ese escenario puede ser, voy a decir lo siguiente: en un 98, 99% de los casos, la tristeza puede tener su origen en una falta de perdón. Déjeme explicarle un poquito más. ¿Qué acontece? Cuando alguien te falla, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te ofende, cuando un escenario no es el que tú esperabas, ese escenario muchas veces se trata de un problema de perdonarse a sí mismo. Tiene la gran cantidad de escenarios que van a producir en nosotros una tristeza que permanece para muerte. Tienen que ver con un escenario de falta de perdón, amargura en nuestro corazón. Cuando yo pasa algo, yo no perdono y me quedo ahí, esa amargura, esa enfermedad, ya que sé que pasa al espíritu humano, empieza ese dolor, empieza esa situación de enfermarse. ¿Y qué es lo que pasa? El alma, el ser humano no va a poder experimentar, va a quedarse limitado en experimentar el gozo, la paz, la paciencia, porque está en una condición que lo está cautivando, lo está esclavizando y lo está manteniendo en un escenario complejo. Mira lo que voy a decirle: cuando la tristeza permanece en la vida, en el corazón de alguien, ese escenario se convierte en algo altamente destructivo. Yo le decía lo que dice el apóstol Pablo acá. Yo me alegro que al escribirles ustedes se entristecieron, y al principio me pesó, quiere decir, me dolió haberles causado la tristeza, pero luego, cuando vi que la tristeza que ustedes experimentaron se transformó en arrepentimiento para salvación, él dice: mire el resultado de esa tristeza. Luego dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación?
en todos habéis mostrados limpios en el asunto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, muy bien, cuando ustedes recibieron la exhortación, si bien al ser expuesto vuestro error, su condición, dice que la respuesta fue rápidamente qué solicitud, qué indignación por el error que habían cometido, qué diligencia en poner de nuevo las cosas en orden, qué vindicación, quiere decir, qué corrección del error que cometieron. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir, si bien ustedes se entristecieron un corto tiempo, esto se convirtió en vida eterna en ustedes. ¿Qué es lo importante de entender, mi amado hermano? Les decía, la tristeza cuando se queda estacionada, voy a decirlo de esta manera. Si usted ve a su hijo que está triste y usted lo deja que siga triste, eso se convierte en una enfermedad extremadamente peligrosa. Los médicos se le llaman depresión. Es un escenario en el que ya no existe ninguna esperanza. Es un escenario en el que ya no están más las ganas de vivir. Ya no hay razón para vivir. Ahora, permítame decirle lo siguiente. La tristeza, cuando es según Dios, la tristeza te va a permitir que se levante una alarma, que tú puedas correr a los pies del Señor, que tú puedas ser consolado por el Señor. Por eso él dice, el apóstol Pablo dice, cuánta tribulación, cuánta dificultad, cuántos temores, cuánto conflicto externo. Pero dice, me he gozado, me regocijé, dice, en medio de la tribulación. Estaba experimentando, mi amado hermano, un escenario que es sobrenatural. Quiere decir, más allá de todos los problemas, más allá de todos los escenarios, ellos al haberse arrepentido, y por favor subraye esa palabra, dice, cuando se arrepintieron, lo voy a decir de nuevo, la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Dígale al de al lado, produce arrepentimiento. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? Era una alerta en tu vida, en tu corazón, que te va a mostrar, te va a guiar, te va a empujar a ir a los pies del Señor, a ser consolado por el Señor. Por eso dice él, ¡qué consolación! El apóstol Pablo estaba diciendo, yo disfruto de la consolación de Dios. Tengo problemas para ser dulce. Ya me deberían echar de apodo Baldor, de tantos problemas que tengo, digamos, ¿no? Pero dice él, yo he aprendido a gozarme cualquiera sea mi situación. En todo, dice él, y por todo soy enseñado. He aprendido, dice, a vivir en abundancia. He aprendido a vivir en escasez. Por todo y en todo estoy agradecido al Señor. Qué tremenda actitud, mi amado hermano, de parte del Señor. Este hombre que había experimentado el amor de Dios en su vida, mi amado hermano. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Él les dice, qué confianza que hay entre nosotros. Ahora les voy a hablar de lo profundo de mi corazón. Y él revela algo que si no estuviera escrito, tal vez hubiéramos pensado, el apóstol Pablo pues no tenía conflictos, no tenía temores. Era medio un superhéroe, digamos, ¿no? Pero déjeme decirle, él escribe y dice, adentro temores, quiere decir, tengo miedo. Les estaba diciendo, tengo miedo. Conflictos afuera. En otra carta escribe y dice, todos me han abandonado. Todos me han dejado. Todos tienen vergüenza de mí. A excepción, dice, de Lucas y algún otro que se había quedado con él. Todos ya me abandonaron. Todos me dejaron, los que pelearon conmigo. Hay otros, dice, que predican por contienda para aumentar mis tribulaciones. ¿Se da cuenta de lo que estaba viviendo? Él estaba en la cárcel, encarcelado, y veía que algunos predicaban para que la cárcel se convirtiera en su muerte. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? El apóstol Pablo al final de cuentas murió, como dice la tradición, decapitado. Y escribe una carta a los filipenses, ya pronto revelándoles y diciéndoles, el Señor me ha revelado que voy a partir, dice. Y miren lo que escribe en medio de ese escenario terrible en su vida. Los hermanos, no era que los mundanos lo habían abandonado, no, los cristianos lo habían abandonado. Sus amigos de batalla,
Los que habían peleado con él lo habían abandonado. Tal vez los otros que eran también siervos de Dios decían tal vez que no era tan siervo por lo que estaba padeciendo. Entonces sus conflictos eran terribles, los internos. Y entonces él dice, permítame parafrasearlo, dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, dicen, en esto pensad, todo lo que es puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay buena reputación, en esto pensad, dice. Y todo lo que visteis hacer de mí, esto haced. Un siervo de Dios tan exquisito, mis amados hermanos, que no escribió desde un hotel echado en una hamaca, escribió desde la cárcel, desde las más tenebrosas que tenía el Imperio Romano, pronto a ser decapitado. Podía decir, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Y el apóstol dice, ¿sabe qué? Ustedes van a experimentar dos tipos de tristeza. La una va a conducir a la salvación, la otra va a conducir a la muerte. Cuando esa tristeza que usted siente, usted la canaliza y se va a los pies de Dios, será una tristeza para arrepentimiento. Y dice, no tenga pena de haber sentido esa tristeza. De esa no hay de qué arrepentirse, dice. Pero si usted, mi amado hermano, ahora voy a decir lo siguiente: esa tristeza que viene según Dios dura un corto tiempo, porque guía al arrepentimiento. Usted va, se arrepiente y se acaba. Es una alarma, es una alerta. Algo Dios te está queriendo decir. Te estás apartando del camino, estás medio sordito. Dios te habla y no escuchas. Estás andando y el Señor te quiere decir algo y estás ocupado. Entonces Dios va a infundir una tristeza en tu corazón de parte de su Espíritu, para que tú puedas volver a arrepentirte, decir, Señor, escudriñame, mira, Señor, si hay camino que no te agrada. Permítame recordarles algo que alguna vez les he contado, que creo que nos va a graficar un poco lo que estamos mencionando. Cuando estaba en la universidad, muy temprano en la mañana, seguramente 7 de la mañana, empezábamos un examen de cálculo. Recuerdo que todos preocupados, era muy tenso, muy estresante, vamos a decir así, el examen. Entonces llegamos un poco más temprano, un grupo de amigos con los que estudiábamos. Habíamos estudiado ya todo lo que daba el tiempo para estudiar, de día y de noche, a hora y fuera de hora. Y recuerdo que ese caminar hace que muchas veces nosotros nos desenfoquemos a lo que es verdaderamente importante para Dios. Y escuche bien lo que voy a mencionarle, mi amado hermano. Recuerdo que cuando llegué, me senté con mis compañeros, estaban resolviendo un ejercicio. Les dije, ¿qué ejercicio es? Muéstreme, por favor. Y no sé, es como si el último, aunque sea el último, no vaya a ser que toque justo a este, digamos, ¿no? Hasta el último minuto queríamos aprovecharlo para entrar ahí al examen y dar un examen mortal. Y de repente viene una tristeza a mi corazón. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Sentía como si algo malo estuviera aconteciendo, y eso no era bueno antes de un examen de cálculo. No. Yo dije, no vaya a ser que me vaya mal, digamos, ¿no? Y entonces estaban mis compañeros, yo me agaché en mi pupitre y me puse a orar. Le dije, Señor, ¿por qué me siento triste? Señor, te pido que seas tú, Señor amado, tocando mi corazón, fortaleciéndome, Señor. Y empecé a orarle al Señor, a hablarle al Señor. Y el Señor me dice, cuando tú te sientes triste, tú vienes a mí y yo lleno de gozo tu corazón. Y el Señor me dice, quiero que mires a tu compañero. Fuera de la puerta, yo estaba en los primeros asientos, afuera de la puerta, viene un pilar afuera,
Estaba un compañero, un jovencito, apoyado al pilar de los muros, mirando hacia la nada. Y el Señor me dice: tu compañero no tiene a nadie. Cuando tú estás triste, vienes a mí. Él está triste y no tiene a nadie. Yo quiero, me dice el Señor, que tú vayas, que tú le digas que yo lo amo. Y entonces era pronto el examen. Y uno siempre no tiene excusas para no obedecer a veces al Señor. Y más cuando yo tenía 18 años de edad. Y dije, yo no lo conozco al hermano. Va a pensar que estoy loco. Pero bueno, es todo por último el enemigo ahí ya para las cosas, ¿no? Y entonces le digo al Señor: Señor, porque uno puede poner ahí, no le puede poner flores. ¿Cómo va a ponerle flores a toda la desobediencia, mi amado hermano? Y entonces le digo al Señor: Señor, yo te prometo que yo voy a orar por él. Voy a ayunar por él. Y voy a desatar ese corazón. Y cuando le pedí que será tierra fértil. Y el Señor me dice: yo quiero que vayas ahora. Y entonces dije yo: no es buena idea que yo desobedezca al Señor antes de un examen. Y hoy voy a ser franco, como dice aquí la palabra del Señor, con ustedes. Y yo obedecí, no porque me dio pena el hermano. Obedecí porque no quería aplazarme en el examen. Yo dije: en desobediencia no doy examen ni idea. Loco no estoy, digamos, ¿no? Así que me paré y me fui, pues, ¿no? Eso sí le entendía a la palabra. A la tristeza no le entendía, hermano querido. En ese tiempo era como una alarma en mi vida, en mi corazón. Yo me sentía algo triste, yo me iba al Señor, yo buscaba su presencia y el Señor me restablecía el gozo, me hablaba, me volvía a orientar, me volvía a encaminar y todo volvía a su normalidad. Y eso era parte del lenguaje con el Señor. Entonces ahí cuando Dios me habla, yo vuelvo a sentir en mi corazón otra vez el gozo. Me paré y me fui donde el compañero. Un poco difícil hablarle. Yo no lo conocía, solo de vista. Y lo veo triste en su mirada. Y entonces habíamos dado un examen en la mañana anterior. Un examen también de terror, de álgebra. Y entonces le digo: ¿te fue mal en el examen ayer? Y él estaba mirando a la nada, escucha que le hablo y me mira. Pero sabe que, hermano, nunca sentí una mirada con tanto desprecio. Él me miró así como machulupi. Y entonces me miró así como diciendo: ¿por qué venía a molestarme? ¿No? Entonces me mira y me dice: ¿sabes qué? Me dice: me fue excelente. Yo creo que me saqué 100, me dice. Y yo le digo: ¿estás contento? Sí, me dice. Entonces avísale a tu cara, le dije. No, mentira. Esa parte es mi imaginación nomás fue. No puede decir eso en una predicación, hermano. Pero sí me dijo: creo que me saqué 100, me dijo. Como diciendo: ¿sabes qué? Andate, déjame por favor de fregar, digamos, ¿no? Entonces le dije al Señor: Señor, hasta aquí se me acabó la charla, la mía. Te toca a ti, Señor. Pues yo no sé qué más decirle. Entonces le digo: te va a parecer raro lo que te voy a decir, pero el Señor me mandó decirte que Él te ama. Y entonces cuando yo le dije eso, Él me volvió a mirar y empezó a llorar. Y no podía respirar llorando. Y entonces le dio vergüenza porque claro, todo. Y me dice: ¿podemos pasar por favor al otro módulo? Estaban construyéndolo. Y él cruzó y él llovía torrencialmente. Y yo miré, dije: el examen cruzo, no cruzo, ¿no? Y crucé detrás de él. Cuando llegamos al curso del frente, entonces él lloraba y no paraba de llorar. Y yo le decía todo lo que yo sentía de Dios decirle en mi corazón. Todo lo que Dios me estaba mostrando que yo tenía que hablarle, yo le decía. Y yo le hablaba lo que Dios me ponía en el corazón. Yo no sabía ni tenía idea ni de nada. Quería dar mi examen. Y entonces él me dice: ¿sabes qué? Me dice: no sé cómo sabes lo que me está pasando, pero hoy día, ahí en ese muro donde me viste, me dice: yo no estaba tomando la decisión de matarme.
La decisión ya estaba tomada. Yo estaba decidiendo cómo me iba a matar. Para morir bien muerto, me dijo. Porque yo no quería quedarme, me dijo, a medio morir, chueco, medio muerto. No, bien muerto. Pero ¿sabes qué? Me dice. No sabes cómo, no sé cómo sabes todo lo que me está pasando. Pero le voy a dar una oportunidad a tu Dios, me dijo. Y yo dentro de mí dije, Dios te va a dar una oportunidad a ti. Y aquella mañana de lluvia torrencial, le dije, ¿quieres entregar tu vida al Señor? Él quiere cambiar tu lamento en danza. Él quiere cambiar tu tristeza por gozo. Y aquella mañana oramos. Fuimos amigos durante toda la carrera. Predicamos. Ese día, hoy día que yo ya estudio, miro para atrás, estudio la palabra, puedo ver lo que fue una tristeza para muerte. Ese muchacho ese día se iba a quitar la vida porque ya no aguantaba más la tristeza de su corazón. Déjeme decirle que la tristeza es insostenible, es inaguantable. No hay ser humano que pueda vivir en tristeza permanentemente. Por eso los doctores dicen, no, ya cuando se convirtió esta tristeza en una depresión, ya es una enfermedad, y entonces te da un medicamento para que tú puedas paliar ese escenario que estás viviendo, Neuril, Lexotan, Tricalma, Cuatricalma, todos los calmas que puedan darte para anestesiar un problema del espíritu y no del cuerpo. Por eso es que terminan siendo adictos. Por eso que primero con una tableta, después dos, después no duermen con tres, no duermen con cuatro, no duermen ya. Porque no es un problema, mi amado hermano, del cuerpo, es un problema del espíritu humano. Y esa enfermedad, esa tristeza te alertó. Y el Señor, mi amado hermano, así como aquel día me mandó a decirle a aquel jovencito que Él le amaba, hoy el Señor quiere decirte que Él te ama. La medicina de Dios para la tristeza es su amor. Por eso dice la palabra del Señor, limpiaos de toda contaminación de carne, de espíritu. Por eso dice la palabra del Señor que su amor nos perfecciona. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando usted permite que Dios le ame, cuando usted entiende de su amor que es inmutable, que es eterno, que es para siempre, que nada lo detiene, mi amado hermano, entonces Él toma la tristeza de tu corazón y en vez de tristeza Él pone gozo en tu vida. Y ese gozo y esa paz que es inexplicable, no lo puedo entender, no sé cómo es posible que viviendo lo que vivo, que teniendo la vida que tengo, que todo lo que he hecho, hoy Dios me dice que me ama. Hoy Dios cambia esa tristeza por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy el Señor, mi amado hermano, quiere que la tristeza de tu corazón sea según Dios, para arrepentimiento y salvación. Tan solo tenemos que decirle, Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Póngase de pie, por favor. Hoy el Señor quiere invitarte esta mañana a que tú puedas entregarle tu vida. Quiero pedir que todos estén en oración. Este es un tiempo
sublime, solemne en el Señor. Yo voy a pedirte que no sea una actitud efímera, trivial, sino más bien una firme decisión de tu corazón. Hoy has escuchado la palabra de Dios. Hoy Dios quiere romper las cadenas que habían en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Él quiere quitar la tristeza. Yo quiero que tú puedas levantar tu mano si tú quieres decir al Señor, yo quiero. El Señor ve tu mano. El Señor ve tu mano. El Señor ve todas las manos que están levantándose. Me va a acompañar en esta oración. Señor amado, yo te doy gracias porque tú me has atraído a tu casa con lazos de amor. Hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Hoy quiero entregarte esta tristeza que me ahoga, para que tú puedas cambiarla por tu gozo y tu paz, por tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. Hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero ser templo de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acepto tu sacrificio y te invito a entrar en mi corazón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor ha visto tu mano y hay fiesta en los cielos, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Paz de Dios. Queridos hermanos, anunciarles que el sábado 25 de mayo estaremos celebrando a mamá desde las 3 de la tarde hasta las 6:30. El costo es de 50 bolivianos. Como dice ahí, reserve su ticket en Secretaría de la Iglesia. También anunciarles que el Ministerio de Jóvenes el próximo domingo a las 3 de la tarde, estaremos teniendo un tiempo de compartir. Vamos a estar jugando, vamos a estar también teniendo comidita y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. No se lo pierdan, todos los jóvenes están cordialmente invitados. Los esperamos, querido pastor. Gloria a Dios. Amados hermanos, incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a orar en esta mañana para despedirnos. Como dice su palabra, traed, dice, los diezmos y las ofrendas al alfolí, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama el corazón alegre y dadivoso, que reconoce que ya Dios nos ha bendecido y traemos nosotros una parte de lo que Él ya nos dio. Nos dio el talento, la habilidad, la salud. Padre, en el nombre de Jesús oramos agradecidos, Señor, por tu hermosa iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu siervo, Señor. Que tú lo usas, Señor, para derramar bendición a tu pueblo, Señor. Por eso queremos darte gracias, Señor. Y queremos traer, Señor, delante de ti nuestras ofrendas, los diezmos, Señor, que se han apartado, Señor, para que haya alimento en tu casa, Señor. Para que haya, Señor, para cada compromiso y se pueda cumplir, Señor. Asimismo oramos, Señor, por mis hermanos, Señor, por esta nueva semana que ahora comienza, Señor. Pedimos tu cuidado, tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus hogares, sobre sus casas, Señor. Que sea una semana de bendición, Señor. Una semana de cielos abiertos, Señor, para cada uno de mis hermanos. Para que cumplamos cada compromiso, Señor.
cada deuda sea cancelada, Señor. Cada compromiso sea cumplido, Señor. Que haya el alimento en nuestra mesa también, Señor. El abrigo, Señor, que necesitamos. Que sea una semana de bendición. Bendice, Padre, el taller, bendice el consultorio, bendice el buffet, bendice la tierra, bendice el empleo. Bendice lo que mis hermanos hagan en esta semana, Señor. Que sean 10 veces mejores, 10 veces más productivos, Señor. Y que en ese momento reconozcamos, Señor, que toda buena dádiva, todo don perfecto solo proviene de ti, Señor. Te daremos la honra y te daremos la gloria por tu grande amor, Señor, y tu mucha misericordia. Recibe, Señor, toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, pues tú eres el único digno, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Vaya en paz. Tenga una semana de bendición.